Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. De acuerdo con la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela ocupa el segundo lugar de personas desplazadas y la situación podría empeorar este año si persiste la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, como expone David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos. La proyección que estamos haciendo es que de mantenerse o de profundizarse la crisis que ha habido en Venezuela en los últimos años, 1 millón de venezolanos más se vean forzados a huir. Eso quiere decir que lamentablemente la crisis de migrantes y refugiados venezolanos pudiese ser la más grande del mundo para este año 2022, superando a la de Siria. Smolansky insistió en que se ha cometido el error de enfocar la situación como una crisis regional o subregional. Esto definitivamente tiene una dimensión global y que no solo repercute a las víctimas de migración forzosa, sino también repercute a los países receptores que tienen sus propias limitaciones de infraestructura, de presupuesto, de servicios. Según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la ONU, poco más de 6 millones de venezolanos han abandonado el país. Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro subrayó su compromiso con la implementación de planes como Vuelta a la Patria, que buscan facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior. Según la actualización más reciente de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 27.816 ciudadanos han regresado voluntariamente a través de ese programa vigente desde 2018. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Un país convertido en una cárcel para la libertad de expresión en la que los objetivos son los periodistas, escritores y su mejor herramienta, la palabra. Ese fue el retrato de la situación de 2021 que presentó Voces del Sur, un colectivo de 12 organizaciones de la sociedad civil en América del Sur que defienden la libertad de prensa. El informe presentado por Guillermo Medrano, investigador de ese organismo, revela que documentaron 702 incidentes contra el periodismo, casi el doble del año anterior, que fueron 360, y un poco menos que los de 2018, cuando la situación de violaciones a derechos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega se intensificó. 702 incidentes que marcaron diferentes fases de agresiones a los hombres y mujeres de prensa. Según las estadísticas de estos 702 incidentes, 171 fueron dirigidos contra personas y 50 medios de comunicación independientes. El repaso de las violaciones va desde la consumación de la confiscación de instalaciones de medios independientes como Confidencial y 100% Noticias, así como los angustiantes asedios a periodistas a las puertas de sus casas en el olvidado Caribe nicaragüense, como el caso de Calúa Salazar, periodista de la radio La Costeñísima. El periodista nicaragüense Octavio Enríquez comentó la crítica situación del periodismo nicaragüense. Vale la pena, la respuesta es siempre la misma cuando me cuestionan qué profesional, sino un periodista es capaz de correr riesgo para realizar su trabajo, abandonar sus fines de semana. Por su parte, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más planteó en un informe que más de 120 periodistas nicaragüenses se han exiliado desde el año 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Las redes del narcotráfico en Sudamérica utilizan a Guatemala como punto de enlace con México y Estados Unidos, como revelan detalles de una investigación de la Fiscalía de Colombia que indica que las disidencias de las FARC estarían enviando droga hacia Centroamérica luego de que un narcojet fuera localizado en el norte de Guatemala, explica el portavoz del ejército guatemalteco, Rubén Telles. Es una aeronave de motor a propulsión que aterrizó en el municipio de Sayachépetl en el 14 de diciembre de 2021. La investigación apunta a que la droga es recibida por el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación, mientras la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público guatemalteco asegura que también investiga el caso, según declaraciones del portavoz Juan Luis Pantaleón. Se reportó un total de 1.028 paquetes con resultado presuntivo positivo para cocaína, valorados en aproximadamente $14 millones de los Estados Unidos de América. La Fiscalía tiene coordinación con la Fiscalía de Colombia y la investigación se encuentra bajo reserva judicial y se encuentra en desarrollo.
Según el analista en seguridad Julio Talamonti, por la cercanía con México, Guatemala se ha convertido en ese punto geoestratégico para el narcotráfico. Los cárteles sudamericanos encuentran la conexión perfecta con los cárteles mexicanos para el trasiego de la droga hacia el gran mercado de Estados Unidos en el territorio guatemalteco. Por esos más de 1,000 kilómetros de frontera que hay con ese país. En 2021 se localizaron 20 aeronaves vinculadas a actividades del narcotráfico, la mayoría procedentes de Sudamérica, y se incautaron 9.215 paquetes con cocaína, un número menor a las cifras de 2020, que reportó 39 aeronaves y 11.977 paquetes de droga. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Honduras está en pleno proceso de transición de poderes y mientras la presidenta electa Xiomara Castro y su equipo trabajan para la ceremonia de juramentación y en la preparación de sus primeras acciones de gobierno, en el Congreso Nacional se plantea el debate entre las diversas fuerzas políticas que están manejando sus alianzas pre- y postelectorales. El Partido Libre de Xiomara Castro y el Partido Salvador de Honduras propusieron en base a esos acuerdos al parlamentario Luis Redondo para que asuma la presidencia del Congreso, a lo que el diputado Mauricio Rivera, en declaraciones a la prensa, señaló que los acuerdos deben respetarse frente a los señalamientos de otros legisladores opuestos a su designación. Y yo creo que de la mano de Luis Redondo garantiza gobernabilidad, garantiza realmente una estabilidad política en este momento que tanto se necesita para que comencemos nosotros a abordar los temas que realmente son necesarios y urgentes, como por ejemplo la derogación de las sedes, como por ejemplo la derogación de la ley de secretos, el análisis y revisión de contratos que han afectado, concesiones que han afectado al pueblo hondureño, el tema de los peajes, por ejemplo. El Congreso Unicameral de Honduras tiene 128 diputados que representan a los 18 departamentos en Honduras. Luego de las elecciones de noviembre, el Partido Libertad y Refundación, Libre, tiene una mayoría relativa con 50 diputados, mientras que el Partido Nacional logró 44, el Partido Liberal 22, el Partido Salvador de Honduras 10 y el Partido Anticorrupción y Democracia Cristiana tiene un diputado. Pero desde el Partido Nacional y en voz de la diputada Leda Pagán, surgen las críticas asegurando que su partido no será una bancada de oposición, sino un aliado al gobierno de Xiomara Castro. En este momento todavía no hemos tomado la decisión si vamos a participar en la elección de directiva, si será para un partido o para otro, porque debemos analizar los perfiles, analizar cuáles son las intenciones de cada uno de los postulados. Y pues estamos en conversación, todavía no hemos tomado esa determinación, pero no somos una oposición al gobierno, al contrario, queremos ser un aliado del gobierno para las cosas que son buenas para Honduras. Para el analista político Filadelfo Martínez, los primeros resultados del gobierno de Xiomara Castro serán el reflejo en cómo incidirán las decisiones desde el Congreso Nacional en favor de la población hondureña, algo que no sucedió con el Congreso saliente. Primar es el interés, ¿verdad?, de que necesitamos un Congreso que legisle en función de las mayorías hondureñas, que revise todo aquel marco legal que ha sido lesivo para el interés nacional y que ponga pues en buena marcha esto. Pero de ahí que haya debate, yo creo que no debe sorprendernos. Los analistas fueron claros al señalar que Xiomara Castro debe desligarse de la figura de su esposo y expresidente Manuel Zelaya y evitar así señalamientos que pongan en duda su gestión gubernamental. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Talleres de costura han estado creciendo rápidamente desde que comenzaron a coser mascarillas en medio de la pandemia. Algunas marcas de moda que hacían pedidos en China ahora buscan talleres cerca de las tiendas. Francisco Menchu y su familia llegaron hace 3 años desde Guatemala y aquí están bordando su futuro. Tenemos más producción, entonces necesitamos más maquinaria para poder sacar la producción que tenemos. Los grandes centros logísticos de importantes cadenas de moda reciben pedidos de miles de fábricas, la mayoría de Asia, y los retrasos y el aumento de las tarifas de flete están poniendo a las marcas de ropa en un aprieto. Montserrat Figueras, consejera delegada de la marca de moda Sitamur, nos brindó detalles. Sí, definitivamente. Muchas empresas han sufrido mucho a raíz de la falta de suministro de productores asiáticos por todo el tema del transporte, el encarecimiento, y es cierto que muchísimas marcas, las que yo conozco españolas y algunas europeas, están volviendo a hacer producción nacional. Igualada tiene una larga tradición en la industria textil, pero hace 2 décadas la globalización se llevó la producción a China. Montserrat ha hecho una apuesta al adquirir una firma nacional y traer toda la producción a España. Encontrar mano de obra especializada es todo un reto. Y el mayor hándicap ahora mismo para que pudiera volver toda esta producción es todo el tema de inversión y falta de mano de obra. Igualada fue de las primeras ciudades en Europa en ser confinada por la pandemia, pero aquí hay esperanza de que la recuperación del sector textil traiga de nuevo la prosperidad. Alfonso Beato, Voz de América, Igualada, España. La administración pues sacó comunicados
al respecto del tema de los derechos humanos, y sí salieron un par de sanciones en contra de ciertos individuos en el régimen después del 11 de julio. El problema es que, por un lado, las sanciones que han salido no tienen el peso o la sustancia que deberían tener para imponerle al régimen aún más en términos de medidas de restricción de acceso al capital y a su legitimidad a nivel internacional, que es lo que el régimen de sanciones podría llevar a cabo en pro de los derechos humanos y de la causa de la libertad. Han pasado 20 años desde que los primeros prisioneros de la guerra contra el terrorismo llegaron al centro de detención militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Al menos 800 personas han estado detenidas allí durante las últimas 2 décadas, la gran mayoría de las cuales nunca fueron acusadas formalmente de ningún delito. Mansour Adaifi, un ex detenido que ha dedicado su vida a cerrar la prisión, conversó con La Voz de América y dijo: Hoy solo tengo un mensaje para el señor Biden. Cierre Guantánamo, ya sabe, ese lugar es una mancha en la historia estadounidense, los valores estadounidenses, la política estadounidense. Mansour Adaifi es yemení y dice que fue a Afganistán cuando tenía 18 años para investigar grupos paramilitares islámicos para uno de los institutos islámicos en Yemen y nunca pudo regresar. Cuando llegué a Afganistán, después de un par de meses, ocurrió el 11 de septiembre. Luego fui secuestrado por uno de los señores de la guerra, vendido de uno a otro y luego vendido a los estadounidenses para ser Al-Qaeda. Adaifi fue uno de los primeros prisioneros enviados al centro de detención de la bahía de Guantánamo, inaugurado por el entonces presidente George W. Bush en 2002 para detener e interrogar a presuntos combatientes enemigos. Más tarde, Estados Unidos retiró su acusación de que él era líder egipcio de Al-Qaeda, pero esa acusación le costó 14 años perdidos dentro de las alambradas de púas de Guantánamo. Hoy quedan 39 detenidos en Guantánamo, de los cuales solo una docena han sido acusados o condenados por crímenes de guerra. Pero esa docena de hombres se consideran muy peligrosos, tanto que ni el expresidente Barack Obama ni el presidente Joe Biden han podido cerrar la prisión por completo a pesar de las promesas de hacerlo. Adaifi ahora vive en Serbia bajo estrictas restricciones de seguridad, un lugar al que no quería ir y a donde dice que todavía se siente atrapado. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Autoridades estadounidenses continúan con la investigación del secuestro de 4 personas en una sinagoga en Texas que terminó con la muerte del secuestrador de nacionalidad británica que se presume enfrentaba problemas mentales. Malik Faisal Akram, británico y de 44 años, viajó hasta Nueva York hacía 2 semanas y, según las autoridades estadounidenses, habría adquirido el arma que días después utilizó mientras sembraba el pánico durante las horas que duró la toma de rehenes. El atentado acabó con su vida luego que fue abatido a tiros por la policía estadounidense para posteriormente liberar a todos los rehenes. A medida que se desarrolla la investigación, se irán esclareciendo los motivos que llevaron al secuestrador a tomar esta decisión, pero todo apunta a que su objetivo era conseguir la liberación de la neurocientífica pakistaní Afia Siddiqui, presa en Texas, donde cumple una condena de más de 80 años por haber intentado acabar con la vida de soldados y agentes estadounidenses. La policía británica ha informado que tiene en su poder a 2 adolescentes sospechosos de haber participado en la toma de rehenes de la sinagoga, mientras el primer ministro Boris Johnson ha condenado el ataque a través de su portavoz, que ha calificado lo sucedido como un acto terrible de terrorismo antisemita. No es la primera vez que la liberación de Afia Siddiqui sirve de pretexto para actos terroristas. Incluso en ocasiones se la ha bautizado como Lady Al-Qaeda. Y en Estados Unidos, algunos de los principales grupos musulmanes aseguran que es inocente y defienden su liberación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Una fuerte tormenta invernal avanza hacia el noreste de Estados Unidos luego de dejar fuertes nevadas en el sur de la costa este, afectando principalmente a los estados de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, donde hasta 80 millones de residentes recibieron alertas por condiciones meteorológicas extremas. En el sureste del país, la tormenta Izzy dejó a más de 200.000 usuarios sin electricidad en medio de un fuerte clima invernal que también llegó a causar disrupciones en carreteras y aeropuertos, con
cientos de vuelos cancelados, un escenario que obligó a varios gobernadores a declarar el estado de emergencia. Carolina del Norte ha sido uno de los estados más afectados por esta fuerte tormenta y en la ciudad de Asheville Easy batió el récord de nevadas establecido anteriormente en 1891, hace más de un centenar de años. Jim Cantore, meteorólogo de The Weather Channel, explicó algunos efectos de este clima helado. Hermosos copos de nieve cayendo en un Asheville cerrado, pero eso no facilita nada la situación en las carreteras porque vuelve a poner la nieve en la carretera. El problema principal de la nieve en las carreteras es que eventualmente se transforma en una capa resbaladiza de hielo, provocando accidentes de tráfico, y por este motivo las autoridades desaconsejan manejar hasta que las carreteras sean seguras y piden máxima precaución para aquellos que se vean obligados a tomar el volante. Pese al cierre de algunas autovías y a las advertencias de las autoridades de tráfico, se registraron cientos de accidentes de tráfico, algunos causados por el hielo y otros por la caída de árboles que obstaculizaron la circulación. Afortunadamente no hay que lamentar lesionados de gravedad. Hoy la alerta continúa en partes de Ohio, Virginia Occidental, Pensilvania y en el estado de Nueva York hasta Nueva Inglaterra, donde también podrían registrarse fuertes ráfagas de viento que se espera causen algunos daños según las previsiones del Servicio Nacional de Meteorología. La buena noticia en medio de este temporal es que hoy no se esperan mayores problemas para los estadounidenses, ya que es feriado por el aniversario de Martin Luther King. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. 2020 fue el sexto año más caluroso del que se tenga registro y la última década ha sido la más cálida desde que se empezaron a hacer estas mediciones en 1880, según datos recopilados por la NASA y la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA. Este incremento en la temperatura del planeta ha hecho que en los últimos 8 años sean los más cálidos y que los fenómenos climáticos se sientan con mayor fuerza. Por ejemplo, calor extremo en el Pacífico estadounidense, la intensa temporada de huracanes en el Caribe o las inundaciones en Alemania y China, lo que demuestra que ya estamos viviendo el cambio climático. El director del Instituto Goddard de Estudios Especiales de la NASA, Gavin Schmidt, dijo que el calentamiento global es algo muy real y está afectando a personas reales. Uno de los datos más preocupantes de la publicación fue el calentamiento de los océanos, que para 2021 mostró cifras récord debido a que estos cuerpos de agua absorben el exceso de calor de la atmósfera, lo que genera un cambio radical en las corrientes marinas y por ende en todos los fenómenos climáticos del planeta. Según Schmidt, el estudio dejó en claro que somos los seres humanos los que estamos ocasionando este calentamiento global y agregó textualmente: se está calentando debido a nuestro impacto en las concentraciones de gases de efecto invernadero. La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos dijo que en comparación con las temperaturas promedio del planeta en el siglo pasado, se han calentado 0,8 grados centígrados y la NASA advirtió que los años 2018 y 2020 fueron los más cálidos de las últimas 3 décadas y aclaró que las mayores concentraciones de calor se presentaron en el hemisferio norte y en los polos, que se calentaron 3 veces más rápido que el resto del planeta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El ascenso de Martin Luther King Jr. como líder de los derechos civiles comenzó en 1955, cuando encabezó la campaña para acabar con la segregación en los autobuses públicos en el estado sureño de Alabama. Y quiero decirle al pueblo de Estados Unidos y a las naciones del mundo que estamos en movimiento y ninguna ola de racismo puede detenernos. Luego pasó a liderar los movimientos pacíficos nacionales que presionaban por la igualdad de derechos. En 1964, King ganó el Premio Nobel de la Paz y ese mismo año, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, firmó la Ley de Derechos Civiles y al año siguiente la Ley de Derechos Electorales. Las medidas prohibieron la segregación racial en lugares públicos y las prácticas discriminatorias que impedían que los negros votaran. Y Martin Luther King Jr. entonces decía sus recordadas palabras: Tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos rindió homenaje a King en un foro virtual y Kirsten Clark, fiscal general adjunta de Derechos Civiles en esa cartera de gobierno, decía: Dr. King ha tenido un impacto en todas nuestras vidas y su legado de esperanza y su feroz compromiso con la justicia y la igualdad siguen presentes en nuestro trabajo diario en la División de Derechos Civiles. Muchos líderes de derechos civiles dicen hoy que la lucha de King para asegurar la igualdad de derechos de voto
autos sigue siendo dolorosamente relevante. Sherlyn Ifil es la presidenta del Fondo de Educación y Defensa Legal y advierte. Lo que dice el Dr. King, dennos la papeleta para que podamos elegir jueces que sean justos. Dennos la papeleta para que podamos elegir representantes que lleven nuestra voz hacia adelante. Dennos la papeleta para que podamos elegir gente que entienda lo que se supone que es un programa de justicia penal. King fue asesinado en 1968, pero décadas después, sus famosas palabras aún inspiran a muchos a seguir trabajando por la justicia racial, un tema que sigue siendo una parte central del diálogo nacional en Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Consumer Electronics Show, la feria de productos electrónicos más grande del mundo conocida como CES, que se realizó en Las Vegas y que presentó increíbles innovaciones y grandes propuestas. Nuestro colega Jacopo Luzzi estuvo en el evento y en una entrevista con el experto en tecnología Juan Garzón nos cuentan detalles. Yo creo que este CES ha sido muy diferente a las anteriores versiones, ya que el año pasado lo hicieron totalmente virtual. Este año es una mezcla extraña, entonces la mayoría no necesariamente fue, entonces algunos vieron, otras empresas también cancelaron al final su ida debido al coronavirus, como era de esperarse, de cierta manera. Entonces ha sido un poco extraño, pero la definición es que ha sido muy parecido a las versiones anteriores en cuanto a que lo principal ha sido lo que ha sido tendencia, como son televisores, conectividad en el hogar y también las nuevas cosas como son el metaverso y mucho autónomo y auto también con diferentes conceptos interesantes y también hacen algunos conceptos extraños en cuanto también a la salud, aprovechando también lo que es COVID-19 y otros conceptos también relacionados a otras clases de dispositivos nuevos que no habíamos visto antes, pero sin duda quieren llegar al hogar o al menos las empresas quieren ver qué reacción tenemos con relación a ellos. En tu opinión, ¿te sorprendió este CES? Porque hemos visto que en los años el CES un poco ha perdido su efecto sorpresa. Bueno, yo creo que de cierta manera sí han sobresalido algunas cosas y creo que ha sido un buen CES a pesar de todas las dificultades que han existido, ¿no? Yo creo que en los autos, como mencionabas, ese BMW que logra cambiar de color es algo totalmente nuevo, insólito de cierta manera y no necesariamente lo vamos a ver en las calles mañana o en 2 años o en 3 años, no sabemos si los vamos a ver un día, pero es algo interesante, mucho enfoque también en autos eléctricos, que sin duda, al menos en este momento, es el futuro. Tenemos un auto de Mercedes que promete ofrecer más de 600 millas de rango, lo cual es muy sobresaliente. Tenemos también que, por ejemplo, Chevrolet presentó la nueva Silverado, uno de los autos o pues trucks o camionetas más vendidas en Estados Unidos también por ese énfasis y ahora eléctrica, aunque llegará hasta 2023, entonces se demora un poco. La promesa también que se van a enfocar más en autos eléctricos de todas las empresas que estuvieron presentes, la autonomía que van a seguir avanzando para ver si las podemos ver en las calles, televisores que no hacen falta, como mencionaba, siguen mejorando, no es un cambio tan grande, pero algunas tecnologías importantes. Por ejemplo, uno de los problemas de OLED, que ha sido de las tecnologías más emocionantes en televisores por el contraste que ofrece el detalle, ahora promete tener mayor brillo, que ha sido su principal debilidad, gracias a diferentes tecnologías. Sony lo está haciendo, Samsung lo está intentando también hacer a medida de que lo pueden hacer con puntos cuánticos y otras cosas similares. Además, también tenemos un gran énfasis en lo que son los chips, los procesadores, ¿no? Ya como Apple presentó su propio procesador para sus computadoras, como ya lo ha hecho en sus teléfonos, ahora también, por ejemplo, Intel presentó la 12ª generación de sus procesadores para computadores, prometiendo que los va a vencer de cierta manera, aunque no mencionaron la eficiencia que podrían tener en cuanto a la duración de la batería para los laptops, algo que el procesador M1 de Apple ha hecho pues muy bien y ha sobresalido de cierta manera. Y también tenemos otros chips, pues que son, por ejemplo, Qualcomm trabajando con Microsoft para desarrollar un chip relacionado a la realidad aumentada, que sin duda es el futuro también con el metaverso, aumentada y virtual. También tenemos también de Nvidia, de otras empresas, AMD, que han lanzado también una nueva generación y que promete grandes cosas, pero no sabemos exactamente cuándo las vamos a ver en el mercado. Se esperan este año, pero hemos sabido otra, debido al coronavirus, han debido problemas de los proveedores para traer esos chips a los productos, se han atrasado y ha sido también un problema que ha llegado inclusive a los autos, ¿no? Muchos autos se han atrasado del común, no necesariamente
tan futuristas como los que vemos en CES, pero se han atrasado por esos chips y no sabemos la producción si va a seguir con problemas, sobre todo porque el COVID sigue presente y sin duda que probablemente seguirá por unos meses más por el problema del... Tú mencionaste el metaverso, que de verdad ha sido un crack en esta edición. Es algo que ya se ha venido trabajando por bastante tiempo. La diferencia ahora es que ya le colocaron un nombre oficial, porque el metaverso real, o al menos la conexión, es la realidad virtual, algo que ya hemos conocido por mucho tiempo. Inclusive yo creo que nosotros desde pequeños lo hemos escuchado, a pesar de que no lo imaginábamos como algo menos interesante o menos factible como es hoy en día, porque una vez lo pruebas, realmente tienes la experiencia de involucrarte más y conocer cuál es su gran beneficio, ¿no? Anteriormente solo lo imaginamos como sí, es el futuro, nos permite ver cosas, etcétera, pero ahora te sumerge tanto que parece real, ¿no? Entonces yo creo que es algo interesante, pero ya está tomando más fuerza. Era el experto en tecnología Juan Garzón compartiendo sus impresiones sobre la feria de productos tecnológicos más grande del mundo que se realizó en Las Vegas. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.